Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Nos acompaña Oriol Bartomeus, que es el director del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Barcelona. Él es politólogo y desde esa atalaya del Instituto del ICPS se ha convertido, a mi juicio, en uno de los mejores analistas de la actualidad. No solo como los estadísticos describe y ofrece meros datos en este mundo hay muchísimos, sino que además, como los teóricos, analiza y ofrece hipótesis, esto es, intenta explicar esos datos y darnos una explicación de qué es lo que está ocurriendo y por qué. Y eso lo diferencia un poco de los que solo ofrecen datos desnudos, por así decir. Esto último yo creo que resulta especialmente importante y que se nota en el que es su último libro, que es este que tengo aquí, El peso del tiempo, un relato del relevo generacional en España, de cuyo tema creo que se va a ocupar hoy. El tema de este libro, que es interesantísimo, es cómo las nuevas generaciones, esos chavales de menos de 30 años que citaba antes, ven el mundo de una manera completamente diferente a la manera mediante la que la vemos, los que tenemos ya algunos más de 30, y lo relaciona, además de ese relevo generacional, por lo que me ha estado comentando Oriol hace un rato, también va a hablar de la relación que eso tiene con la erosión de la democracia y de la comprensión de los valores democráticos a la que estamos asistiendo, parece que de modo inevitable, desde hace unos cuantos años. Creo que es un tema interesantísimo, un tema que no puede ser más actual. Creo que estamos en un momento en el que lo que abunda no son precisamente certezas y en ese sentido creo que es especialmente fructífero que alguien por lo menos nos ofrezca su punto de vista y nos dé una explicación. Así que por ese y por muchos otros motivos, Oriol, muy bienvenido a la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra y tuya es la palabra. Muchas gracias por la presentación, que no es verdad, este hombre miente. Y muchas gracias por la asistencia y por la invitación. Caram, el sitio es maravilloso. Intentaré no irme mucho por las ramas y centrarme, que en mí es un poco un problema, pero lo intentaremos. Hemos titulado esta charla Democracia sin demócratas, o si puede sobrevivir la democracia sin demócratas. Mirad, si echamos un vistazo un poco somero no solo al panorama general, global, local, sino vemos también las perspectivas de futuro en el plano político electoral, si solo decimos en Europa, pero podríamos ir mucho más allá de Europa. Primero tenemos que este domingo hay una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile, segunda vuelta en la que va a ganar un candidato de extrema derecha, defensor de la dictadura. En Argentina ya sabemos quién está de presidente desde hace 2 años. El año 2027 tendremos elecciones presidenciales en Francia y todas las encuestas, todas, dan que tendremos en el quinquenio 27-32 un presidente o una presidenta de extrema derecha de reagrupación nacional. En el Reino Unido las encuestas nos explican que ahora mismo, si hubiesen elecciones generales, el partido más votado sería el partido Reform UK, que es el partido sucesor o la transformación del partido del Brexit. Y por tanto un partido racista, un partido nacionalista de extrema derecha.
En Alemania, no hace tanto, este mismo año, en las elecciones federales, el partido Alternative for Deutschland, de extrema derecha, fue la segunda fuerza más votada por delante del Partido Socialdemócrata. En España, ¿qué les voy a decir? Las encuestas apuntan a que Vox obtendrá cerca de un 20% del voto en las próximas elecciones generales, sean cuando sean. No sé si están al tanto, pero en Cataluña, como somos así un poco especialitos, no tenemos un partido de extrema derecha, tenemos dos. Y los dos, según las predicciones, van a tener un aumento considerable en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. Es posible que en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña el segundo partido más votado sea un partido que es Aliança Catalana, que es un partido que se define abiertamente como islamófobo, xenófobo, racista y demás. Este es el panorama. Y es un panorama que, digamos, se va desplegando desde hace tiempo y vemos cómo en todas las democracias del mundo se va imponiendo aquello que llamamos una ola reaccionaria, en la cual partidos extremistas, generalmente de extrema derecha, que hasta hace relativamente poco estaban en los márgenes del sistema, conquistan el poder o, como mínimo, conquistan una porción importante de voto. ¿Qué quiere decir esto? Y permítanme la simplificación, pero es que a veces no caemos en la cosa. Que Vox tenga el 20% del voto quiere decir que hay un 20% de votantes de España que optan por un partido como Vox. Es decir, detrás de todas las victorias electorales o los ascensos electorales de los partidos nacionalpopulistas, reaccionarios de extrema derecha, lo que hay es una cantidad cada vez más importante de personas, de ciudadanos y ciudadanas, más ciudadanos que ciudadanas, que optan por estos partidos. Que optan por partidos que suponen una amenaza para la democracia, que suponen una amenaza porque en sus programas de gobierno llevan políticas para recortar derechos y libertades. Hemos visto cómo actúan, afortunadamente o no, tenemos la experiencia de Polonia, la experiencia de Hungría, tenemos esa experiencia extraña en Italia, pero lo que me interesa apuntar aquí no es tanto apuntar a los partidos, sino apuntar a los electores. ¿Cómo es posible que cada vez más gente esté dispuesta a votar por opciones que ponen en entredicho los valores democráticos? Yo creo que a veces, muchas veces, cuando analizamos las elecciones del mundo, no tomamos en cuenta este hecho, que es un hecho muy democrático, que es que si un partido sube es porque cada vez hay más gente que está dispuesta a votar por ese partido. Con lo cual, lo que nos debería preocupar no es tanto, ya me entendéis, no es tanto el partido en sí, sino cómo es posible que haya tanta y tanta gente que esté dispuesta a dar apoyo a unas propuestas políticas que rompen el sistema que nos hemos dotado en España desde hace 47 años y en Europa desde el año 45. Una previa sobre el voto a los partidos de extrema derecha y los partidos de extrema derecha.
Digo y sostengo y lo afirmo sin rodeos, los partidos de extrema derecha son, los partidos nacional-populistas, reaccionarios, decidle como queráis, son una amenaza para la democracia. Pero ojo, ojo, estos partidos muchas veces se plantan delante del electorado como fuerzas democráticas. Hay una paradoja en esto. El asalto al Capitolio del 6 de enero del año 21, el famoso asalto del Capitolio que todo el mundo recuerda, con ese señor con el casco de búfalo y todo eso, el asalto al Capitolio fue una acción antidemocrática, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que las personas que participaron en esa acción creían estar defendiendo la democracia. Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente cuando pensamos en quién vota a estos partidos. La gente que vota a estos partidos no quiere cargarse la democracia. Muchas veces la gente que vota a estos partidos cree que está defendiendo la democracia, que está salvando la democracia de las garras de las élites políticas antidemocráticas. Aquí en España tenemos una deriva de este tipo de discurso. Cuando se habla que un determinado partido ocupa las instituciones de una forma no democrática. ¿De acuerdo? Es decir, es complejo. Segunda idea, hay que tener en cuenta una cosa. Los partidos de extrema derecha, ¿cómo lo digo esto sin que parezca? Los partidos de extrema derecha hacen un gran favor a la democracia. Con perdón, intentaré explicarme. Los partidos de extrema derecha han conseguido una cosa que los otros partidos no han conseguido, y esto es un elemento que debemos tener en cuenta. Los partidos de extrema derecha en todo el continente europeo han conseguido sumar al proceso democrático a un segmento de la ciudadanía que estaba fuera del proceso democrático. El discurso y las propuestas de la extrema derecha consiguen movilizar e integrar en la acción democrática, es decir, en el voto, a miles y miles y miles de personas que históricamente estaban fuera, que no votaban, que estaban absolutamente fuera del sistema. De ahí la paradoja, es decir, son partidos que atentan contra la democracia, pero al mismo tiempo que aportan algo a la democracia. Ahora bien, estos partidos, básicamente no estos partidos, sino el éxito electoral de estos partidos hay que entenderlo como un síntoma, como un efecto de algo más profundo. Si ponemos el foco en el voto a la extrema derecha, nos equivocamos de foco. El voto a la extrema derecha es el síntoma de algo anterior. Se le ha llamado malestar democrático, fatiga democrática, erosión democrática. Nosotros en el ICPS, el último cuaderno, se llama así, la erosión democrática. Lo cierto es que cada vez más los datos de encuestas nos están diciendo que existe un descuelgue democrático, existe una erosión democrática. El apoyo a la democracia, aunque mayoritario, es cada vez menor, va cayendo. Y es en esta caída, en este descuelgue democrático, donde pescan los partidos de extrema derecha y los partidos reaccionarios. Por lo tanto, el voto a la extrema derecha no es la clave está antes. La clave es qué nos está pasando, que cada vez más y más de nuestros conciudadanos y conciudadanas, sobre todo conciudadanos, pero también conciudadanas, simplemente se descuelgan de la democracia. Ya no creen en la democracia. A la famosa pregunta que hacemos desde hace tiempo de
¿cree usted que la democracia es el sistema mejor del mundo? ¿O, en algún caso, un sistema autoritario sería mejor? ¿O a usted qué más le da un sistema que otro? Cada vez más la preferencia por la democracia va cayendo. Va cayendo. Con un momento clave que siempre digo que yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto ese momento es fundamental para entender un quiebre histórico, que es 2008. En 2008 algo se rompió y no se ha vuelto a arreglar. Y todo lo que estamos viviendo ahora es, en cierta manera, las consecuencias del 2008, es decir, de la crisis financiera que luego devino una crisis de sistema. Esa crisis no se ha solventado y la aparición de este voto reaccionario es un ejemplo de eso, de esa crisis. La pregunta entonces es, ¿puede sobrevivir la democracia a la erosión democrática? Cuando decimos que la democracia está amenazada, el año pasado en nuestra encuesta anual hicimos la pregunta, ¿usted cree que la democracia está amenazada? Y el 60% de la muestra representativa del electorado catalán dijo sí. Es decir, hay una conciencia muy clara que la democracia realmente está amenazada, pero la democracia no está amenazada por fuerzas externas, la democracia está amenazada desde dentro. E insisto, la amenaza no es la extrema derecha. La extrema derecha es quien se aprovecha de algo que es anterior, que es que una parte de la gente ha dejado de creer en la democracia. Y esa parte que ha dejado de creer en la democracia va en aumento con los años. Cada año estamos viendo cómo es menor el apoyo a la democracia. ¿Quiénes son los que se descuelgan de la democracia? Porque claro, cuando vemos una erosión democrática, yo creo que lo primero y principal es preguntarse, bueno, ¿quién se va? Y una vez sabes quién se va, la pregunta siguiente es ¿y por qué? Hay claramente dos segmentos de la sociedad que se descuelgan de la democracia o donde es más visible ese descuelgue democrático. Por una parte, los jóvenes, mayoritariamente los chicos, pero también las chicas. Por otra parte, los pobres, o digamos los menos pudientes económicamente. Con lo cual existen dos procesos en nuestra democracia, en las democracias de todo el mundo. Existen dos procesos a la vez. Por un lado, existe cada vez más una convicción de que la democracia no nos beneficia a todos, sino que solo beneficia a unos cuantos. Y por lo tanto, los segmentos de la sociedad que ven más amenazados su futuro y su presente, empiezan a entender que la democracia no les sirve. Y entiéndanme, yo creo que este concepto es muy importante. La democracia no les es útil. Y por lo tanto se unen a las filas de aquella gente que dice, ¿a mí qué más me da un sistema como otro? La democracia no me proporciona la seguridad, el progreso, el bienestar que debería proporcionarme, con lo cual yo me quito. Ese es un proceso que está presente en nuestras sociedades de una manera muy evidente. Y el otro proceso es básicamente, y la palabra igual es un poco gruesa, pero es el fracaso de la transmisión democrática en las nuevas generaciones. La generación nacida en democracia es menos democrática
o digamos tiene menos apego a la democracia que la generación de la posguerra, que es la generación que hizo la democracia. Y con lo cual aquí ha habido un fallo sistémico monumental a la hora de transmitir los valores de la democracia a las generaciones que han nacido a partir del año 76. Y es un fallo que, como vemos con las cortes, a cada corte es aún más evidente. Los nacidos a partir del 96 son un drama democrático. ¿De acuerdo? Intentaré explicar estos dos procesos de la mejor manera para que no se entienda y para que no caigamos en esa idea muy propia que es qué desagradecidos que son, que es una cosa muy típica cuando se habla de las nuevas generaciones y la democracia. ¿Cómo se atreven con lo que trabajamos por ellos y por la democracia? Vamos a ver, primero, esta idea de la democracia limitada, de la democracia que solo sirve a los beneficiarios de la democracia, como si la democracia fuera una especie de círculo vicioso limitado en el cual la democracia sirve a los intereses de una parte de la sociedad, no de toda la sociedad, y por lo tanto la parte de la sociedad que no se beneficia, pues simplemente se descuelga, simplemente rechaza la democracia en el sentido de decir ¿para qué me es útil a mí? ¿Para qué me sirve a mí la democracia? Mirar, me entenderéis, supongo. Yo creo que aquí lo que explica este descuelgue es un cambio, básicamente un cambio en el concepto de la democracia. A finales de los 60 y hasta los 70 y casi los 80, pero digamos desde finales de los 60 o mediados de los 60 hasta el 75-77, el concepto de democracia iba íntimamente asociado al concepto de progreso social y económico. Salir de la dictadura y convertirse en un sistema democrático, en un país democrático, implicaba no solo votar en las elecciones, no solo un régimen de libertad, sino implicaba progreso económico y social, implicaba poner a la sociedad española al nivel de las sociedades democráticas europeas. Seríamos como los alemanes, como los franceses, como los italianos. Con lo cual, la democracia llevaba implícita la promesa de progreso económico y de bienestar. Si hacemos un salto 50 años después, esa unión entre la promesa democrática y la promesa de bienestar se ha roto. Las nuevas generaciones no han asumido ese concepto de democracia que lleva unido el progreso social y económico. Para ellos, la democracia no implica automáticamente bienestar. Casi os diría, implica un poco lo contrario, como mínimo son dos parcelas que no se juntan. El Centre d'Estudis d'Opinió de Cataluña hizo una encuesta a finales del 23 con una pregunta muy interesante que da bastante en el clavo. La idea era, le preguntabas a la gente en una escala de 0 a 10, donde 0 es prefiero vivir en un país democráticamente gobernado aunque no pueda garantizar un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, y el 10 era prefiero vivir en un país que garantice el nivel de vida de sus ciudadanos aunque no sea democrático. La generación de la posguerra obviamente muy mayoritariamente estaban a favor de yo quiero vivir en un país democráticamente gobernado, aunque el nivel de vida tururú. ¿De acuerdo? Esto venía desde aquí en la generación de la posguerra, iba cayendo. Y a partir de los nacidos, a partir del 86, caía en Barrena.
Entre los nacidos a partir del 86 se imponía la idea de yo prefiero vivir en un país que garantice un nivel de vida a sus ciudadanos, aunque no sea democrático. ¿Vale? El cambio este es el cambio que un poco explica la idea esta de ¿para qué me sirve la democracia? ¿A mí qué más me da? Y aquí entra en juego un elemento que os parecerá un poco raro, pero que cuando haces encuestas cualitativas la gente sale siempre el tema, que es China. Mira China. Mira China es la frase, porque mira China no es una democracia, pero joder, qué bien que va, ¿no? Y sus ciudadanos, qué contentos están los chinos. Obviamente no sabemos si están muy contentos los chinos, pero es verdad que hay esa idea de que el absoluto desglose entre democracia y progreso económico y social. Con lo cual tienes al segmento de la sociedad que no se beneficia del sistema o que entiende que no se beneficia del sistema, pues simplemente descolgado del sistema. Me da igual, democracia, no democracia, tanto da. ¿Vale? El segundo proceso, el fracaso de la transmisión democrática, lo explico en mi libro. Es un gran libro, compren el libro. He venido aquí a hablar de mi libro, básicamente. Mirar, yo creo que en el año 75 había una idea que era una idea que podría haber funcionado, ¿no? Que era que la democracia hace demócratas. Es decir, que las nuevas generaciones nacidas y crecidas en democracia serían demócratas por el simple hecho de vivir la democracia desde siempre. Por una parte había esto seguramente, por la otra parte había lo típico que había en ese momento, que es que, bueno, tampoco había la fuerza suficiente como para hacer una democracia militante en España. De hecho, tenemos que ir hasta el año 2006 para ver el primer intento de un gobierno central para integrar en el currículum escolar una asignatura sobre valores democráticos, que fue esa asignatura sobre ciudadanía que duró lo que duró. Nunca más. Las nuevas generaciones crecidas en democracia no son más demócratas. La convivencia con la democracia no los ha vuelto más demócratas. Algunos sí, algunos no. Porque la democracia o el aprendizaje de la democracia se reservó en el ámbito doméstico. Hay familias que transmitieron los valores, hay familias que no. Y en cualquier caso, las instituciones públicas no lo hicieron. ¿Qué hemos aprendido con los años? ¿Qué hemos aprendido? Que es que la democracia se enseña y se aprende, pero se enseña. Que el vivir en democracia no te hace demócrata necesariamente. Y que si quisiéramos que las nuevas generaciones fueran igual de democráticas, entre comillas, que las anteriores, pues seguramente, lo que deberíamos haber hecho, y no se ha hecho y ya está, no pasa res, era enseñar democracia. Y no dejar que la democracia les entrara por los poros. No les ha entrado, les ha entrado lo otro. Para ellos, la democracia son los partidos. Y los partidos no son muy atractivos, las elecciones no acaban de ser muy atractivas, etcétera, etcétera. Con eso lo que tenemos es que la generación de la democracia es menos demócrata que la generación de la posguerra, la generación que vivió bajo el franquismo. Esa es nuestra generación democrática. Y la generación nacida en democrática es menos democrática que esa.
y la siguiente aún menos, y la siguiente menos, y si vamos así, las siguientes menos y menos y menos. ¿De acuerdo? También es verdad una cosa, y esto, los dos procesos van en paralelo. ¿Cuántos de los supporters de la democracia de la generación de la posguerra lo son y lo siguen siendo y lo eran porque la democracia era también la promesa de mejora social? Es decir, ¿cuánto demócrata interesado hay en las generaciones que eran jóvenes en los años 60, 70? Bueno, pues seguramente esta parte de demócratas interesados, es decir, de demócratas que prefieren la democracia porque es un sistema que mejora la vida, no especialmente porque sea un sistema de libertades y tal. ¿Cuántos de estos hay en las anteriores generaciones? Y quizás esto nos explicaría pues los que no hay en las nuevas generaciones. No sé si se me entiende. Lo importante, en cualquier caso, es que en nuestro país la democracia se está erosionando no tanto por la parte militante, es decir, no son los muy militantes de la democracia que dejan de ser militantes de la democracia, sino por aquello que David Easton llamaba el apoyo difuso. La democracia no se aguanta por los militantes de la democracia, por los hooligans de la democracia, sino por aquella gente que, bueno, está bien, tampoco vamos a... está bien. Ese apoyo difuso, que es lo que otorga legitimidad al sistema y es lo que aguanta en definitiva al sistema. Lo que estamos viendo ahora es que lo que se está erosionando es ese apoyo difuso. Y esto se relaciona con algo que venimos observando en los últimos años, que es que la clave de la reacción autoritaria no está tanto en los antidemócratas como en los neutros. Es decir, aquella gente que está en medio no son antidemócratas, tampoco son muy pro, pero es ese espacio entre medio que es el espacio que aguanta. Estamos viendo cómo año tras año, desde el año 8, aquella gente que está en medio, que no está muy interesada por la política, pero que tampoco, bueno, que vota, pero la gente del medio, lo que diríamos la gente normal, esa gente está girando hacia posiciones antis. Aquella gente que en principio, a principios de siglo, nos decía, cuando le preguntábamos qué sentimientos le inspira la política, indiferencia. Los indiferentes, ahora la política les provoca irritación. No es lo mismo sentir indiferencia o sentir irritación. Pues bien, nos están creciendo de una manera muy sostenida en el tiempo los sentimientos negativos acerca de la política, al mismo tiempo que nos está creciendo el interés por la política. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que la cosa se está politizando, pero se está politizando en mal, digamos. Se está politizando en negativo. Dos cosas para ir concluyendo, y luego concluyo. Siempre digo que concluyo y no concluyo nunca, pero dos cosas. Primero, un elemento a tener en cuenta. De todo esto que hemos visto, y teniendo en cuenta la idea esta de que los hooligans democráticos son una minoría y que por tanto la mayoría no se puede aspirar que la mayoría sean hooligans democráticos. En cualquier caso, para restablecer, para poder tener un apoyo difuso mayoritario a la democracia, debemos hacer que la democracia sea útil. Útil.
La democracia para mucha gente ha dejado de ser útil. Y cuando la democracia no es útil, ¿qué sentido tiene apoyar la democracia? Yo creo que no debemos rehuir la idea de hacer una democracia, sí, útil. Es decir, que la gente no solo le gusta o prefiera la democracia por los valores, sí, los valores están muy bien, pero además de los valores, que sirva para algo, que le sirva a la gente para algo, como sirvió a la gente en el año 75. Exactamente igual. Y luego retomaré esta idea. Luego hay otro elemento que es preocupante, que es, claro, toda democracia se sustenta en un demos. Es decir, toda democracia se sustenta en un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que, digamos, tienen en común unos ciertos valores, una cierta idea, una convivencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nos ha reventado el demos. El demos, la base humana de la democracia. Estamos viviendo una época en la cual el otro, aquel que no es como nosotros, es una amenaza para nosotros. No es un conciudadano, no es una conciudadana, es una amenaza. Cuando nos planteamos, y alguna vez sale en algún periódico la idea de ¡ay! ¿Qué fue del consenso? Pues señores, el consenso reventó. Estamos en la era de la polarización. Estamos en la era de las burbujas y esto ataca de lleno la democracia. No es posible construir un sistema de convivencia si consideramos que aquellos que no son como nosotros suponen una amenaza existencial para nuestro modo de vida o para lo que sea, para nuestro proyecto vital. Nuestro mundo es un mundo de miedo. Si en los años 90 el valor dominante era la esperanza, en los años 2000 y pico, a partir del 15, os diría a partir del 8, pero a partir del 15, el valor dominante es el miedo. Y con miedo es muy difícil construir una democracia. Y cuando hablo del otro de cualquier otro. Para alguien un inmigrante puede ser una amenaza, puede sentir que es una amenaza. Para alguien la extrema derecha puede ser una amenaza. Para alguien las feministas pueden ser una amenaza. Pero si os fijáis, el producto que se negocia en nuestra sociedad actual es un producto muy jodido y es miedo y odio. Aquí, como no, las redes sociales están a la orden del día. También deciros una cosa, que está en el libro también. La polarización es un negocio. La polarización es un negocio. La polarización es una forma de hacer dinero. ¿De acuerdo? Y no son los partidos y los políticos los que polarizan. Los partidos y los políticos se adaptan a la polarización. Mantenernos encerrados en nuestras burbujas, convertirnos en hooligans, esto no es otra cosa que un negocio y funciona como tal. ¿De acuerdo? Problema, que va a ser muy difícil romper con esto y regenerar ese tejido de comunidad, de convivencia, de aceptación del otro, de que no nos parezca que el otro en el fondo es una amenaza para nosotros. Eso va a ser muy complicado. Si nuestras democracias fallan, es en última instancia por eso.
porque estamos encerrados en nuestras burbujas y todo lo que está fuera de nuestras burbujas nos parece una amenaza. Y ahí sí, acabo. A partir de aquí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque hay que hacer algo, se puede hacer algo. La erosión democrática no es inevitable. Tiene sus consecuencias, afecta a quien afecta. Obviamente, si no hacemos nada, lo normal esto es que vaya siguiendo ese proceso. Pero claro, aquí siempre hay la idea esta de la teoría del péndulo. Hay quien defiende que, bueno, ahora nos tocan 50 años de reacción. Bueno, pues ya está, dentro de 50 años nos vemos y hacemos algo. Mi idea, y esto ya lo digo, es mi idea, es que hay que hacer algo, se puede hacer algo. Deberíamos hacer algo si es que queremos revitalizar nuestras democracias. Yo creo que hemos emprendido un camino, ya. Como mínimo hemos hecho el primer paso, que yo creo que es que todos un poco ya somos conscientes de que existe un peligro de perder la democracia. Yo creo que hace 20 años nadie consideraba esto una posibilidad. Ahora somos conscientes de que existe un riesgo evidente de que en no muy largo tiempo nuestros sistemas de libertades simplemente colapsen. De una manera muy... No van a colapsar con los tanques en la calle, pero sí que pueden colapsar. Y van a colapsar básicamente porque habrá una mayoría de ciudadanos que quiera que colapsen. La idea es cómo hacemos que no haya una mayoría de ciudadanos que se descuelguen de la democracia. ¿Cómo podemos hacer que se deje de descolgar gente de la democracia y que algunos de los que se han descolgado que vuelvan a colgarse, que vuelvan a entrar? Dicho esto, lo siguiente debería ser, y ahora os voy a decir cómo vamos a hacerlo, pero no, porque no lo sé y por lo tanto yo soy politólogo, yo no soy político. Ahora sí, tengo muy claro que hay dos cosas que hay que evitar. Hay dos errores típicos cuando se habla de, venga, Somi, vamos a recuperar nuestra democracia. Hay dos errores típicos que hay que evitar de toda manera. Uno, criminalizar el voto a la extrema derecha. Insisto, el voto, ¿vale? Es decir, criminalizar a los votantes de la extrema derecha. Decir, mira, 20% de españoles se han vuelto fachas. No, un momento, vamos a... Si entendemos que esta gente está atendiendo a razones, es decir, vota a estos partidos por algo, bueno, vamos a ver esas razones. Me acuerdo que la primera vez que ganó las elecciones Donald Trump, hubo dos tipos de reacciones desde el bando demócrata no americano, el bando demócrata europeo, y el demócrata americano también, de hecho aún no se han recuperado. Una era, ¿están locos? Esto es un voto emocional y el nuestro es racional, y todas estas cosas del voto racional y el voto emocional. Olvidaros, esto no sirve para nada. Y la segunda era, es que están equivocados, es que se informan mal. Intentemos, vamos a la raíz, intentemos ver de esta gente qué es lo que les lleva a votar a estos partidos. Esto no quiere decir a tener una aceptación por estos partidos ni nada, no, es intentar ver las razones, porque hay razones detrás del ascenso de estos partidos.
Y algunas razones serán, me quiero cargar la democracia. Muy bien, señor, pues con usted no vamos a hablar. Pero algunas otras razones pueden ser tan simples como tengo pánico del incremento del coste de la vida. Y estos tíos me ofrecen una solución. Falsa, buena, mala. Esto se ve muy claramente con los chavales jóvenes. Mirar, hemos visto y estamos viendo cómo la extrema derecha tiene una penetración espectacular entre los chavales jóvenes, entre los chicos jóvenes. Esta penetración espectacular de la extrema derecha no es que se hayan convertido en fachas, estos nuestros chicos, sino es que han encontrado cobijo, comprensión y refugio en la extrema derecha. La extrema derecha les ha proporcionado un cobijo y una explicación a una situación que viven mal. Tienen un desasosiego que no saben. O sea, su vida es una mierda, su vida va a seguir siendo una mierda, el futuro es horroroso. Y ante esto, la extrema derecha, torticeramente, les acoge, los abraza y les explica por qué se sienten tan mal, que la culpa obviamente es de las feministas, es de la izquierda. Pero ellos en esos espacios encuentran un refugio. Refugio que no encuentran entre las fuerzas demócratas. Que la última cosa divertida es llamarles fachavales. Fantástico, maravilloso. Pero ¿alguien puede mirar qué les está pasando a estos tíos? Porque es que igual les está pasando algo que la extrema derecha ha visto y está utilizando torticeramente, pero es que las fuerzas demócratas simplemente no quieren ver. Que es que tenemos a una juventud, ellos y ellas, pero ellos especialmente, absolutamente desnortada, angustiada. Y hay que dar una respuesta a estos tíos si no quieres que se los dé Vox. La respuesta se la están dando Vox, que está donde están ellos, en las redes sociales, y les habla el idioma que ellos hablan. Y los acoge y no los juzga. No como otros. ¿Vale? Es una sugerencia. El otro, primero, por lo tanto, dos errores a evitar. Atacar a los votantes de la extrema derecha así, sin querer entender. Y la otra, y con esto ya acabo de verdad, una de las cosas típicas que hacemos cuando vemos sobre todo las nuevas generaciones descolgarse de la democracia es decirles, pero hombre, ¿cómo? ¿Sabes qué pasa? Que tú no has vivido el franquismo. Tú no has vivido el franquismo porque si hubieses vivido el franquismo, porque, lo que hicimos, la democracia. Sí, hombre, si es lo mejor, si esto de la democracia, la existente, es la bomba, es lo mejor, es no sé qué. No es posible imaginar algo alternativo. Chim pum, se acabó el debate. Yo creo que este es un tipo de argumento terrible. Terrible. Mirar, en este país llevamos 15 años con una regeneración aplazada sine die. El 15M fue en el año 2011, el año que viene va a hacer 15 años. Las elecciones de 2015, que supusieron un revulsivo político en este país, fueron hace exactamente este diciembre, va a hacer 10 años. En 2014, el sistema del 78, digamos, entró en tiempo muerto.
Llevamos 10 años esperando la regeneración y esa regeneración no se ha producido. Mirad, ¿sabéis por qué la generación de la posguerra es tan hooligan de la democracia? Porque la hicieron ellos. Porque tienen una conexión sentimental, emocional con la democracia. Porque la democracia es su obra. Y esto es una marca que no te la quita nadie. ¿Qué le pasa a la generación de la democracia? Que ellos no han tenido su momento 78. Ellos no han hecho este sistema. Y cuando intentaron hacerlo, pues la cosa no funcionó. Es necesario, en algún momento, más temprano que tarde, que podamos tener un momento de reconexión de nuestro sistema con las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones hagan su democracia. Y en este sentido, decirles que nuestra democracia es la mejor y que no se puede tocar es el billete perfecto para hacerlos antidemócratas, o como mínimo anti esta democracia. Por lo tanto, mi modesta propuesta, que como no soy político la puedo hacer y nadie me va a decir nada, es que finalmente en este país, con todos los problemas que tenemos, pero que finalmente hagamos algo que llevamos sin hacer durante 10 años ya y que ya estamos empezando a llegar tarde, que es plantearnos, bueno, ¿qué hacer con el sistema? ¿Cómo crear un nuevo sistema de convivencia y de democracia? ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que sobra decir que un montón de temas interesantísimos sobre la mesa y supongo que tendréis cuestiones y observaciones que plantear a Oriol, así que ahora es el momento. Tenéis que levantar la mano y alguien vendrá con el micrófono, porque si no, no se graba correctamente, ¿vale? ¿Quién quiere disparar primero? Ahí. Se oye, ¿no? No quisiera confrontar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo contigo en casi nada. Para empezar, vamos a ver, cuando dices que menores de 30 años y pobreza, yo te diría, ¿y las élites? ¿Quién financia a Vox? ¿Quién financia a los partidos de ultraderecha? ¿A quién los financia? ¿Qué cosa más curiosa que las élites no hagan nada para enfrentarse a la ultraderecha? Tenemos todo lo que es la prensa, la televisión, todos los medios de comunicación en manos de la derecha, del capital, que son los que apuestan por esto. Por lo tanto, el discurso que nos están mandando es un discurso de aceptación de esto. Eso para empezar, es decir, las élites, la pobreza y los menores de 30 años. Los metería a todos en el mismo saco, porque ya me llama la atención que ninguno de derechas o ninguno de las élites digan nada. Problemas con que nos enfrentamos con la juventud, ¿qué dices tú? No tiene futuro. Vamos a ver, me llama la atención que las élites están ganando más dinero que nunca, la banca, la energía, etcétera, etcétera, y resulta que después le llega la COE y dice que a los pensionistas le van a subir un 1,5%, por debajo de la inflación. Es decir, que el pensionista va a perder poder adquisitivo. Si tiene tantos beneficios, ¿por qué no los reparte? Para que la gente note que tiene ese poder, por ejemplo.
Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, vivienda. ¿Qué ha pasado con la burbuja de la vivienda que hemos tenido que rescatar a los bancos, comprarle los pisos? ¿Qué pasa con esos 400.000 pisos? ¿Por qué no salen si hay zonas tensionadas? Hay 400.000 pisos ahí que se le ha quitado en su día a los bancos. ¿Por qué no se convierten en viviendas sociales, por ejemplo? Es decir, que hay cantidad de cosas que cuando nosotros estamos diciendo la ultraderecha, claro que la ultraderecha tiene un sistema de enganche, pero un sistema de enganche que beneficia tremendamente a las élites, como se demuestra en Estados Unidos, y por eso las élites no hacen nada porque no llegue la ultraderecha. Por lo tanto, no es tanto el problema del pobre y del menor de 30 años, sino que hay una élite que le interesa que exista este sistema y que ese sistema vaya más porque les beneficia a ellos. Esto pienso yo que es así. Y paro. Vale, sí, totalmente de acuerdo. No estamos en desacuerdo. O sea, igual es que lo he explicado mal. Es decir, ¿a quién le preocupa que los pobres se descuelguen de la democracia? A nosotros, a las élites. Si les da igual. Si ellos están mucho más allá del camino de las baldosas amarillas. Si esto ya están fuera. Es decir, ¿por qué las élites invierten tanto tiempo y dinero en convencer a los jóvenes y en convencer a los pobres para votar a la extrema derecha? Básicamente porque las élites son los mejores. En la guerra de clases las élites son los reyes del mambo. Saben perfectamente que son minoría y por lo tanto necesitan a alguien para hacer una mayoría. ¿Cuál es esa mayoría? Esta peña. Donald Trump en el 16, Donald Trump estas últimas, las del 24. En las elecciones del 24, también lo hizo en el 16, pero en el 24 más claramente. Captó el voto de los trabajadores de zonas deprimidas, postindustriales. ¿Por qué? Porque hizo un discurso que es el típico discurso de la extrema derecha, que es un discurso que en el fondo bebe bastante de ideas de la izquierda, pero es un discurso. Luego las políticas que hace, es decir, es un discurso trampa. Las políticas que se hacen luego son las políticas que se hacen. Vox tiene unas políticas claramente orientadas hacia lo que sería la doctrina neoliberal, con lo cual, pero la atracción que tiene precisamente es en base a un discurso que no dice nada de economía. Fijaros que Vox no dice nada de economía. Habla de inmigración. Habla de la dictadura de Pedro Sánchez. Y habla de esas cosas. Aquí, digamos, hay un discurso que es liga un poco con todo esto y que liga con alguna cosa que has dicho, que es la idea esta de la culpa de todo lo tienen los boomers, que es el mismo discurso de la extrema derecha, pero si la extrema derecha señala al inmigrante, digamos, la culpa es de los inmigrantes que quitan el trabajo, tal, no sé qué, el discurso este es un discurso más amable, digamos, más progre, que es que la culpa la tienen las pensiones y los boomers que tuvieron una vida padre, se lo pasaron teta, un lujo asiático total, y ahora se les ocurre cobrar pensiones. ¡Qué escándalo! Y esto hace que los pobres chavales no puedan comprarse un piso y este tipo de cosas. En el fondo siempre es la misma idea, que es esa idea de confrontación y esa idea tan propia de nuestro tiempo, que es decir, yo soy una víctima, yo no he hecho nada y por tanto la culpa la debe tener alguien. Y aquí van señalando. Pero sí, lo que dices sí es verdad, sí, las élites.
Mira, lo de la televisión y todo esto te lo compro a medias. Es decir, muchas veces perdemos de vista una cosa que a mí me parece esencial, que es el modelo de negocio. No sé hasta qué punto Elon Musk lo que hace es por ideología o por negocio. Es decir, hay dinero aquí detrás. Que las televisiones sean tan militantemente ideologizadas no solo responde a una voluntad propia del canal de tener una tendencia, una línea editorial, sino también es una cuestión de negocio, de tener dinero. No os olvidéis de una cosa, porque a veces vosotros diríais que La Sexta es una cadena de televisión progre, ¿no? Pues Yo entiendo perfectamente que donde hay un nicho de negocio, al capitalismo le importa 3 pitos ser de derechas o de izquierdas. Es decir, La Sexta, como dices tú, tiene un nicho de negocio vendiendo determinado tipo de programa como el que vemos por las noches con el Gran Wyoming. Es decir, exacto. Es el nicho de negocio, da dinero y me importa 3 pitos que su discurso sea de izquierdas mientras sea rentable. Yo esto lo entiendo, es decir, el empresario es así. Pero a lo que voy es que al final de toda la historia, el empresario es el primero que defiende un tipo determinado de gobierno. Es decir, toda esta mierda que estamos viviendo en este momento en la política, la estamos viviendo porque le interesan a determinados grupos sociales, a determinadas élites. A ver, un momento, vamos a no convertirnos en élites del micrófono, vamos a distribuir un poco y vamos a dejar que responda el ponente, por favor. Bueno, más cuestiones. Muchas gracias por su charla. Ha sido interesante y la verdad es que daría para mucho tiempo de debate. Me interesaría saber cómo esta gente, yo no me puedo explicar cómo toda la gente joven no hace ese tipo de análisis. Has dicho un poco, querido entender, que son como pasivos, es que la democracia no les da valor, no les hemos sabido tampoco transmitir los valores de la democracia. Entonces, que como Vox capta todo ese que no hemos sabido transmitirle, se apuntan a Vox y va a resurgir. Es decir, bueno, se apuntan, no se han apuntado, pero votarán o va a resurgir en el voto porque es el que les da. ¿Cómo es posible que esos chicos, gente y más que chicos también, no hagan un análisis de las formas paralelas sin poner de izquierdas ni de derechas valores de todo tipo y cómo sobre su propio pensamiento no ven esos valores o desvalores en un lado o en otro, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo en que la infusión de miedo que nos meten es sumamente importante y además sumamente aplastador para la sociedad en general. Mismamente el odio también, como lo has dicho, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. No son pasivos. Precisamente los jóvenes de hoy están más politizados que los jóvenes de hace 20 años. Estamos politizados porque el contexto es más politizado, es más tenso, es más duro, están más politizados. Luego otra cosa, no todos votan a Vox. Aquí también la culpa es nuestra, toda la culpa es de los politólogos. O sea, el país iba bien hasta que aparecieron los politólogos y ya se jodió todo. No todos los jóvenes votan a Vox. De hecho, votan a Vox una minoría, ¿vale? De hecho, si nos ponemos un poco flamencos,
que hoy en día haya un gobierno de coalición de izquierdas en España es culpa de los jóvenes. Es culpa de los jóvenes que la última semana de las elecciones, antes del 23J, estaban fuera y entraron y votaron al PSOE. Jóvenes votando al PSOE, es una cosa rarísima. Sobre todo jóvenes, mujeres jóvenes, que en la última semana dieron el vuelco a las elecciones. Entonces, mirar, tienen una manera distinta de relacionarse con la política, ¿vale? Y no solo con la política, es decir, tienen una manera distinta de vivir, porque viven en un mundo que es diferente del mundo en el cual vivieron ustedes, yo, nosotros, pues es otro mundo. Entonces, lo que tienen muy claro es su posición. Los jóvenes españoles actuales, españoles, navarros, catalanes, quien sea, tienen muy clara su posición política y tienen una posición política muy dura, mucho más dura que los de hace 20 años. Ahora bien, se comportan política y electoralmente como se comportan en otros ámbitos de la vida. Es decir, escogen. No tienen fidelidad. De la misma manera que no tienen una fidelidad a nada, no tienen una fidelidad a un partido político, tampoco tienen una fidelidad a su voto. Hay un elemento muy divertido, que es que para las generaciones más antiguas, el voto es un deber. Y como es un deber, el voto, o sea, cuando hay elecciones se va a votar, punto pelota. Por eso tenemos pensiones y por eso las pensiones las tenemos como las tenemos. Porque esta gente van a votar y votan siempre. ¿Qué hace la gente de 40, 30 años? Hay elecciones, muy bien, bueno, pues a ver qué tal. Y se ponen en el escaparate y miran. Y ellos son muy conscientes porque dicen, mi voto es un derecho, no es un deber, es un derecho. Por lo tanto, no debo ejercerlo, lo ejerzo si quiero. Si alguien se lo gana. Y por lo tanto, alguien se lo tiene que ganar. Y que alguien venga y me explique. ¿Y yo por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que votarte a ti? Entonces, quien dé una mejor explicación, quien dé con la tecla que active a esta gente, tendrá su voto. Tendrá su voto el domingo, pero el lunes ya no. ¿Vale? Bueno, esa es la manera de actuar de ellos. No son ni pasivos, ni son más abstencionistas. Si se abstienen es que nadie ha sido capaz de capturar su atención. Y obviamente aguantan su voto hasta el último día. Literalmente, hasta el último día. Nos está creciendo mucho la gente que dice a decidir su voto entre el sábado y el domingo. Y esto va a ser, dentro de unos años, va a ser un grupo muy importante. Con lo tanto, la jornada de reflexión nos la vamos a petar. Son diferentes, actúan diferente porque han vivido en un mundo que les ha enseñado a actuar de esta manera. O sea, el otro día les decía a mis alumnos en la Autónoma, a ver, vosotros pasáis por delante del escaparate del Zara, ¿no? Y veis un jersey que os gusta. ¿Qué hacéis? ¿Os esperáis a las rebajas? Y me decían, ¿qué? No, porque yo sé que si paso la semana siguiente ese jersey ya no va a estar. Por lo tanto, han aprendido a hacer las cosas a una velocidad y de una manera diferente. Y esto lo trasladan al mundo político. Es diferente y sobre todo no es ni mejor ni peor. No es ni mejor ni peor, es así. Y ya está. Ya está. O sea, nos da más alegría, nos jode las encuestas, pero
pero nos da más chicha para la campaña electoral, ¿no? Buenas tardes. Joder, me ha parecido fantástico lo que le has contestado a esta señora. De verdad, me has dejado fantástico. Lo has explicado muy bien. Sí. Yo simplemente decir que, al hilo de lo que decías de cómo son los jóvenes ahora, yo también recuerdo cómo era yo de joven. Y yo creo que era muy activa y que era muy madura y muy diferente a mis padres y a mis abuelos, nada que ver, claro. Bueno, sin más, una reflexión. Lo que has comentado de Vox me has dejado así un poco... ¿Vox es neoliberal? ¿Vox es falangista? ¿Qué es Vox? No sé si esta pregunta va al hilo de lo que estamos hablando o no, ¿eh? No sé. ¿Qué es Vox? ¿Qué es Vox? Vox es un receptáculo de insatisfacción y odio. Fijaos, me sorprende, fijaos como Santiago Abascal es el político que menos habla de España. También es muy cortico, ¿no? No me hagas hablar, ¿vale? O sea, Abascal es cortico, yo qué sé, no sé, igual es muy inteligente, por eso no habla. Pero fijaos cómo no habla, porque no necesita hablar. Yo cada miércoles, cuando me entero de lo que ha pasado por la mañana en el Congreso de los Diputados, veo a Abascal haciendo caja. Es decir, el nivel de discusión política en este país engrosa el voto a Vox. Vox no necesita exponer un programa político, más allá de 4 ideas generales sobre la unidad de España, la expulsión de los inmigrantes, pero ahí tiene un problema porque ¿qué inmigrantes? Porque claro, los latinos no, esa cosa. En eso Silvia Orriols lo tiene mucho más claro, quiere expulsar. Bueno, tampoco lo tiene muy claro, no sabe si quiere expulsar a los españoles o a los musulmanes y a los españoles, tiene ahí un quilombo. Es igual, son partidos que crecen en base al hastío que produce la discusión política. Es un poco lo que tú decías, que es decir, pero bueno, ¿y los pisos de la Sareb dónde están? No, es que no hablamos de esto. ¿Verdad que no hablamos de esto? Claro. También dejadme romper una lanza por los políticos. Mirad, vivimos en la sociedad de la atención. Es decir, para las nuevas generaciones, y no solo, sí, para las nuevas generaciones, la política es una actividad desacralizada. ¿Vale? Para vosotros, y supongo que para nosotros aún, la política ocupaba un espacio propio. De hecho, si leéis un periódico, algo que los jóvenes no hacen, si leéis un periódico hay secciones, ¿vale? La política tiene una sección. ¿De acuerdo? Lo cual, ¿qué quiere decir? Y en los telediarios, ¿no? Aparece, ojo que ahora hablamos de política, pututún, ¿vale? La política está en un lugar, mentalmente para nosotros la política está en un lugar elevado o como mínimo acotado. La política es algo, hostia, la política, ojo, ¿no? El presidente del gobierno, el Congreso de los Diputados. Tenéis que pensar que la manera como se informan las personas de menos de 30, de menos de 40 años, aquí y en Moldavia, es a través del teléfono móvil. Es decir, es a través de pedazos de información toda revuelta. Su cerebro, o sea, en su cerebro la información no se ordena, se apelotona. Es un gran pelotón ni de información, de trozos de información. De cualquier cosa. La política no tiene un espacio asegurado, diferente.
Pensar que en la mente de una persona, en la mente no, en el smartphone, que es la mente, de una persona de menos de 40 años, el último videoclip de Leticia Sabater vale lo mismo que la última intervención de Núñez Feijóo en el Congreso. Y no estoy haciendo bromas sobre el tema. Podría. ¿De acuerdo? Tiene el mismo valor. Yo estoy en TikTok y hago scroll, y ahí cae todo. ¿Cómo un político puede captar la atención y, fundamental, parar el dedo y que la gente se quede 5 segundos mirando qué dice, qué hace, mirando? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que decirla muy gorda, tienes que gritar, tienes que decirle hijo de puta al presidente del gobierno. Entonces, claro, el debate político es infecto. ¿El debate político es infecto o lo que nos llega del debate político es infecto? Es decir, lo que nos llega es el grito, el pataleo y el insulto. ¿Cuál es el problema? Que ellos lo saben. Entonces ellos gritan, patalean, insultan. Lo cual se acaba convirtiendo, se acaba retroalimentando. Y el debate político acaba siendo gritos, pataleos, insultos. Cosa que no debería ser. Pero es que si no gritan, no existen. Si no gritan, no aparecen en la pantalla. Y por lo tanto, ¿cómo es que las opciones más radicales tienen más éxito? Porque son las que dicen las cosas más bestias. Cuando Sílvia Orriols dice vamos a echar a todos los moros de Cataluña, esto te aparece. Es más, los medios de comunicación tradicionales, no hace falta TikTok, los medios de comunicación tradicionales saben que si en su pantalla ponen este tipo de cosas, la gente pincha. Y si la gente pincha, clic, clic. Porque si no clic, clic, los periódicos se van a hacer puñetas, porque no son negocio y cada vez lo van a ser menos. Y quien dice los periódicos, dice las radios, dice las teles. O sea, tenemos un problema de fondo muy jodido, muy jodido. Que los políticos podrían hacer, los políticos, pobrecitos, mira, sobreviven, pobrecitos. Es verdad que es desesperante, pero es lo que hay. Muy interesante todo lo que has dicho. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy mamá de chicos que estuvieron en la Puerta del Sol en el 11M, que hoy son padres de familia. Y que le agradezco que yo nunca comprendí que toda esa energía no pudo canalizarse por algún lado, en otros lados, ¿no? Pero bueno. Y que hoy no están ninguno ahí. En el Congreso no están. Bueno, no están. Rufián, póngale. Pero que hoy un independentista sea el único que habla de cosas reales, ¿no? Pero bueno, lo hace. Y otra cosa, yo no creo que Vox sea solamente jóvenes. Por mi generación, yo creo que hay mucha gente también que lo apuntala, ¿no? Porque, es decir, Vox tira mensajes muy para una generación en particular. Los chicos sí, los que van ahí llevan las banderas, todo, pero los que llevan los votos no son de esta generación. Bueno, le agradezco que haya hablado del algoritmo, ¿no? Que, o sea, uno ve algo y luego le salen cosas de esa ideología. Y por último, usted es politólogo, usted trabaja para políticos, ¿qué consejo les da? ¿O a partidos políticos? Bueno, muchas gracias.
Gracias. Sí, no trabajo para políticos, no. Soy un científico yo. No, y la vida me ha enseñado que, bueno, quizás tienen razón los políticos, pero no hacen mucho caso de los politólogos. No. A veces, mira, quizás tienen razón. El problema es que hacen mucho caso de los periodistas, pero es igual, esa es otra. Es verdad, Vox no solo son los jóvenes. De hecho, estamos viendo el inicio de una mutación en Vox, que es que Vox está creciendo desde el sector joven hacia sectores de más edad. O sea, ya no son, antes eran los de 18, 25, 30, ahora ya son hasta 40. O sea, padres de familia preocupados por la inmigración, básicamente por la seguridad, contaminados por los discursos estos simples bueno, que los extranjeros son un peligro, que los menas, la invasión esta. Bueno, es curioso, y nosotros en el instituto lo hemos trabajado, algo que se llama la mainstreamización, es un concepto científico, que es como conceptos que hasta hace muy poco eran conceptos utilizados en las catacumbas ultras, es decir, por sectores muy radicalizados, muy minoritarios, de la extrema derecha, como ahora mismo son conceptos que te los puedes encontrar en una charla de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. O sea, hablamos mucho de redes sociales, pero el gran reemplazo, la teoría del gran reemplazo, que es una teoría que hasta hace relativamente poco era de cenáculos ultras de catacumba, la propagadora de la teoría del gran reemplazo es Ana Rosa Quintana. O sea, es un programa, magazine, amable de la tarde, pero que en medio de esa amabilidad de la tarde, no sé qué, ¡pam!, te coloca ahí, que es que claro, ahora las iglesias van a desaparecer porque van a haber solo mezquitas. Esto no lo decía ni Le Pen, lo decía la peña que estaba a la derecha de Le Pen en Francia. Estamos viviendo un momento, bueno, en ese sentido muy de esto. Y luego hay un elemento que es muy curioso. Nosotros tenemos una línea de investigación sobre género muy interesante, y hablando el otro día con una persona que estudia el neomachismo y cómo los discursos neomachistas penetran de una manera muy potente entre los chavales jóvenes, y claro, hablaba de procesos de radicalización. O sea, claro, históricamente para nosotros los procesos de radicalización están relacionados con el terrorismo islamista. ¿Quién se radicalizaba? Se radicalizaban pues los que después hacían atentados, ¿no?, en las Ramblas o no sé qué. Bueno, estamos viendo las mismas pautas que obviamente no llevan al terrorismo, afortunadamente, y toca madera, pero estamos viendo las mismas pautas en chicos jóvenes. O sea, procesos de radicalización, chicos, dejádmelo decir así, normales, pero que en base a acceder a esa dieta permanente y constante en las redes sociales, bueno, acaban teniendo chavales de familias progres ahí con padres, profesores universitarios, esa cosa, pues que acaban siendo machistas y teniendo un discurso muy bestia y muy radical. Esto lo estamos viendo, pero es que claro, el uso que hace la extrema derecha de las redes sociales es muy inteligente, hay mucho dinero ahí detrás también, pero es muy inteligente, es 1000 veces más inteligente que el uso que hace la izquierda.
que no están las redes sociales. Y no es solo un problema del algoritmo, ¿eh? Es un problema de, yo os diría, los demócratas vamos 15, 20 años por detrás en redes sociales que los reaccionarios. Nos llevan 15, 20 años de ventaja. Porque empezaron antes y lo vieron muy claro. Ahora, todo es posible. Os digo, en las últimas elecciones federales en Alemania, un partido de izquierda, Die Linke, que en los sondeos estaba hundido en la miseria, en los últimos 15 días de campaña invirtió todo lo poco que tenía, lo invirtió en redes sociales y se disparó entre la población juvenil de una manera salvaje. Es decir, los jóvenes no están condenados a irse a la extrema derecha y a tener actitudes reaccionarias. No están condenados. Si van, es porque encuentran. Yo quiero hacer una pregunta, bueno, a ti como politólogo. ¿Y una prohibición de la extrema derecha? ¿Cómo la ves? Y otra cosa, ahora con relación con esto. En Alemania se plantearon ante el aumento de la extrema derecha prohibirla. Yo leí esa noticia hace un tiempo, pero no sé, y suelo ser bastante selectivo con lo que leo, ¿eh? No son temas así, son periódicos serios. Entonces, no sé si vosotros habéis leído algo de eso, pero fue hace un tiempo cuando lo leí. Pero lo de la prohibición, sabiendo que, o sea, estando en una democracia, que esto va en aumento, lo de la extrema derecha, plantearnos que podríamos llegar a 1933, como Hitler llegó al poder y se cargó luego el Parlamento y demás, porque eso puede pasar. ¿Cómo lo ves? Gracias. Gracias. La pregunta. Sí, en Alemania se lo estuvieron pensando. En Alemania, a diferencia de aquí, existe una ley para prohibir las formaciones políticas que atentan contra los valores democráticos. Y ahora, últimamente, se estuvieron planteando de prohibir Alternative for Deutschland. Claro, ¿cuál es el problema? Que es el segundo partido del país. Tú no prohíbes al segundo partido del país. Ya está. O sea, tú puedes prohibir un cenáculo de fachas o no sé qué, pero al segundo partido del país no lo puedes prohibir, está blindado. Con lo cual no van a prohibir Alternative for Deutschland. Mi opinión personal, y es muy personal, es contraria a la prohibición de la extrema derecha. A la extrema derecha se la combate, no se la prohíbe. Que proponen cosas que no nos gustan, ¿de acuerdo? Ojo, si alguien comete un delito, sí. Si alguien amenaza a alguien, sí. Pero prohibir un partido, prohibir una opción política, yo, como demócrata, estaría en contra. Que prohibir además sea la solución a un ascenso de estos partidos me parece aún peor. Porque lo que nos debe preocupar es por qué más y más y más gente vota a estos partidos. Y la solución no es, vale, pues hacemos algo, que es que no exista el partido y ya está, chimpún. A mí me parece el camino hacia el infierno. No creo que democráticamente sea asumible y tampoco creo que con esto acabes con el mal. Y luego, como les digo a mis estudiantes de la Autónoma, que ya podéis suponer que son todos gente liberal, centrada, siempre que me dicen alguna cosa, porque ellos sí, ellos quisieran prohibir al PP, ya puestos a prohibir, y sí, son gente de centro moderado. Y yo les digo, bueno,
y entonces cuando te vengan a prohibir a ti, ¿qué les dirás? Porque aquí propuestas de prohibición de partidos ha habido varias. De hecho, alguna se hizo. Pero también una de las maneras que, por ejemplo, había para solucionar el tema catalán era: vamos a prohibir los partidos independentistas. Dices, no. O sea, no me parece ni una buena estrategia. O sea, no sirve para lo que nos interesa. Pero es que además abre la puerta, o sea, ¿qué tipo de democracia es esta que prohíbe partidos? Es como si en el 77 dijésemos, bueno, que lo dijeron algunos, ¿no? Sí, todos menos el Partido Comunista. Hola, ¿y por qué? Y ahora diríamos, todos menos la extrema derecha. Un momento. Mientras defiendan sus posiciones por cauces democráticos, yo puedo considerar que son un peligro, yo puedo considerar que no sé qué, pero no. Pero los defienden ahora, pero cuando lleguen al poder pueden hacer lo mismo que hizo Hitler, cargarse el Parlamento y ya no hay democracia, ya voy a ser yo único y... Entonces tú democráticamente les permites que lleguen, pero ellos acaban contigo al final, que ya sé que no es democrático, lo sé, soy el primero que me doy cuenta de ello, pero antes de que me guillotinen, bueno, casi es guillotinear, pero bueno, no sé. Pues, antes de que te guillotinen, intenta convencer a sus votantes de que no les voten. ¿No? Que es la manera complicada, pero democrática de hacer las cosas, digo yo. Sí. Aquí. Sí, yo quería decir una cosa, a lo mejor digo una tontería muy grande, pero oyéndoos lo que comentáis y lo que decís, yo leo mucha historia. Entonces, este momento de propaganda de la extrema derecha, que la hace muchísimo y la hace en redes, y vemos cómo están convenciendo a los jóvenes que son vulnerables porque no se sienten importantes, y ellos les dan una estética, un vocabulario, un hacerlos grandes, hacerlos importantes. A mí me recuerda muchísimo a lo que se hizo con la propaganda nazi. Que era hacerlos grandes, hacerlos importantes, tú no vales, pero yo voy a hacer que tú valgas mucho, nuestra raza, no nos juntemos con estos. Entonces a mí el momento que estamos viviendo en ese aspecto de propaganda de la ultraderecha me parece peligrosa porque veo una época muy paralela a la que se vivió entonces, sin más. Solo quería hacer ese comentario. Sí, todo vuelve. De hecho, el discurso de Sílvia Orriols de Alianza Catalana y el discurso de Míriam Nogueras de Junts también en el Congreso está basado o tiene un trasfondo en un libro de 1914 de un demógrafo cuyo título es Cataluña, pueblo decadente, que era un estudio muy científico sobre cómo la raza catalana iba a desaparecer por culpa de los murcianos, de la inmigración murciana. Es decir, esto siempre ha estado ahí. Mira, y es verdad, la extrema derecha siempre ha conseguido saber captar la atención y la atracción de los dejados por el camino, digamos. Bueno, la pregunta es, ¿y no puede haber alguien más? ¿A quién le importa a esta gente? O sea, el problema es que, a ver, nos guste más, nos guste menos. Esto pasa en el este de Alemania, es bestial. En las últimas elecciones, todas las últimas elecciones, hay incrementos de participación de 15, 16, 18%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que gente a la cual nadie le hacía puñetero caso, Alternative for Deutschland les ha ido a buscar, los ha engañado, sí, pero esa gente estaba ahí, Esa gente estaba ahí, a disposición de todo el mundo, de todas las fuerzas políticas. También es un poco como
chicos, currároslo un poco. O sea, no se vale. Y sí, los engañan, claro que los engañan. Y les dicen, tú puedes y tal, haz burpees por la mañana y invierte tus ahorros en criptomonedas. Claro. Bueno, pero ¿hay alguien que les dé un discurso alternativo? No, pues ya está, los hemos dejado en manos de esta gente. Bueno. Bien, voy a dar la última palabra. Pido mucha brevedad en la pregunta y mucha brevedad en la respuesta, más que nada porque parece que tenemos la hora y nos hemos pasado un poco. Gracias. Adelante. Intentaré ser breve, sí. Tú has dicho, y me parece, estoy de acuerdo contigo, que la democracia ahora ha perdido un poco de utilidad para los jóvenes. Y yo creo que ha perdido utilidad porque la democracia no es solamente un sistema de libertades, digamos, de libertades de actuación individual, sino que también es un campo en el que la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre de derechos y tal, se tiene que garantizar. La democracia, en ese sentido, creo que falla un poco en la parte económica. Es decir, parece que el poder solamente interviene económicamente para poner impuestos, pero no interviene económicamente para distribuir la renta, para distribuir la riqueza. O sea, no se atreve a meterse con los que tienen la riqueza, no se atreve a hacer que disminuya la brecha entre los que ganan cada vez más y los que ganan cada vez menos. Hace poco oí que un CEO de una empresa de seguridad gana 400 veces el sueldo de su último empleado. Entonces, eso se percibe como un fracaso, yo creo. Y me parece a mí que la democracia debería tener en cuenta eso. Debería intervenir económicamente, atreverse a hacer lo que hizo en su tiempo Roosevelt, por ejemplo, o se hizo hasta Reagan durante decenios, ¿no? Entonces, yo creo que sería más atractiva proponer a la juventud, a las nuevas generaciones, que la democracia va a intervenir económicamente y les va a hacer vivir mejor, van a tener más dinero, más capacidad económica y todo esto. No sé, los partidos de izquierda en qué están pensando para atreverse a implementar este principio, yo creo. Vamos, me parece bastante obvio, ¿eh? Y creo que engancharía bastante, no sé. Sí, yo creo que olvidamos alguna cosa, que es que llevamos ya 50 años de desmontaje de eso que decías. Es decir, vuelvo al 2008. El 2008 parecía que fuera el final de algo que empezó en el 79 con Margaret Thatcher. ¿Os acordáis, no? La revolución conservadora. Eran tres, no eran dos. Siempre decimos Thatcher y Reagan. Falta el tercero, que era Juan Pablo II. Ah, queridos, todo es lo mismo, ¿eh? 1978, Juan Pablo II. 79, Thatcher. 80, Reagan. ¿Vale? El trío de la muerte. Bueno, perdón. De alguna manera, el 2008 significaba el quiebre total del sistema neoliberal, es decir, de la economía financiarizada. O sea, se había convertido esto en un casino y reventó el casino. Y a partir de ahí, digamos, lo normal hubiese sido lo que nuestro tan querido Nicolas Sarkozy dijo de vamos a refundar el capitalismo. En la lógica de volver a un 45, ¿no? De volver a un New Deal, de volver a un equilibrio. Y no, aceleramos más hacia... Claro, ¿es verdad esto que tú dices? Estaría bien, desde una visión, digamos, desde una visión ni de izquierda, desde una visión de preservación democrática, de decir, oye, es que es la desigualdad lo que nos está rompiendo el espinazo. Pero esto choca con una política que cada vez parece menos capaz de embridar las fuerzas de la economía. Y aún así, en los últimos tiempos se han oído cosas, o sea, lo último que digan que van a meter mano al mercado del alquiler o al mercado inmobiliario, ¡wow! Ojo, no sé hasta qué punto esto servirá para algo, pero sí que es verdad.
Yo te diría, el problema aquí sería que esto no es una política aceptada por todas las fuerzas democráticas, sino que es una política connotada con la izquierda. Incluso te diría, hay veces que el centro-izquierda esto no lo acaba de ver muy bien. Con lo cual, por ahí, que sería un camino, por ahí no tenemos mayoría, digamos. No tenemos un consenso como podríamos tener, entre comillas, después del 45. Pero sí, a ver. Muy bien, pues muchísimas gracias. Os emplazo a la próxima conferencia ya en 2026. Viene Ignacio Sánchez Cuenca, catedrático de Ciencia Política. Va a hablar un poco de lo mismo, desgraciadamente, de la crisis de la democracia, pero desde otro punto de vista. Y nada, desde este espacio desacralizado, desde esta antigua capilla, volveremos a hablar de política. Muchísimas gracias, Oriol.